¿no? Mira, hace poco me han pasado un video que me han hecho un mexicano y que decía, Capitán Perú, patriotero disfrazado de hispano, porque decía que yo defendía al Perú y que reconocía pues que existía una peruanidad desde antes de, porque para él el Perú existe desde 1821. Algo que no lo dice ningún hispano, porque más bien el quiebre de identidad entre el virreinato y la república lo hacen los de la leyenda negra. Los enemigos de la hispanidad son los que quieren hacer ese quiebre. Así que no entiendo eso. Y que es casi siglo XX, te diría. Claro, y que es casi siglo XX, ¿no? Pero se separa la peruanidad de la hispanidad, así como también se separa la ecuatorianidad o la mexicanidad o la chilenidad de la hispanidad. Y dices, si eres hispano, no defiendes a tu país. Si eres hispano, es que defiendes a los españoles, no no a tu país, no al peruano, no al chileno, no al argentino, no al mexicano. Y eso no tiene ni pies ni cabeza. No, porque, claro que... para empezar, ¿en qué idioma nos estamos comunicando? O sea, la gente confunde hispanidad con españolidad. Con Estado español. Y con Estado español moderno todavía, ¿no? O sea, ni siquiera... Un salteño, ¿sabes qué me decía criticándome? Dice, ¿qué pretende el ONS? Que estemos subordinados a un cazador de elefantes, porque Juan Carlos, viste, de España se fue a cazar elefantes. ¿Quién está hablando de eso? Es que ese creo que es el mayor escollo de la hispanidad del día de hoy. Eso que has mencionado es la principal barrera, que la gente cree que es el subordinarse al Estado español moderno, y eso no tiene nada que ver, no tiene ni pies ni cabeza. No lo queremos a Pedro Sánchez. Acá, ya con lo nuestro tenemos suficiente con todo lo que dicen. Exacto, es lo que les digo, pues, oye, pero si se audita el gobierno español, se están peleando entre ellos, al contrario, a ellos hay que convertirlos, hay que hacerles ver la leyenda negra. Que los vuelvan a ser españoles, que vuelvan a amar España. Y por eso creo que hay que hacer entender, lo primero que hay que hacer para promover la hispanidad es que es la base de nuestra identidad que nos une como peruanos, como argentinos, como chilenos, como mexicanos, como ecuatorianos, como colombianos y como españoles. Es el componente que nos une, es el componente en común. Entonces, si nosotros quitamos esa amalgama de unidad, pasa lo que hemos estado describiendo hasta ahora, nos terminamos peleando entre todos nosotros. Bueno, pues voy a responder a Capitán Perú el video que hizo al comentario que hizo en este video con Patricio Lons. Y de paso, pues quiero agradecerle también que se haya tomado el tiempo de ver mi video, ¿verdad? Bien, pues dicho lo anterior, bueno, a ver, capitán, a ver, Rafael, yo espero que no estés construyendo un hombre de paja, ¿sí? Sobre lo que yo comenté en mi video, ¿verdad? Porque parece que sí es, pero bueno, pues prefiero pensar que pues que no lo entendiste o más bien no me di a entender, ¿sí? Entonces yo no estoy separando la peruanidad, la argentinidad, la chilenidad de lo hispano. Eso lo has inventado tú. O sea, porque bien sabemos que estas nacionalidades nacen precisamente o son herederas de lo hispano. ¿Sí? O sea, precisamente eso no lo dije yo. Entonces, yo no sé de dónde sacas eso de que uno dijo tal cosa, ¿verdad? Precisamente puse un extracto de un video de Pérez Bejo mencionando eso, ¿verdad? Que no había nacionalidades, sino que nacionalidades surgen, digamos, de aquello, ¿verdad? Bueno, pues eso precisamente es lo que está tratando de desmentirte, ¿no? De que no existía una peruanidad, sino que eso proviene de lo español, de lo hispano más bien. Eso proviene de lo hispano, ¿verdad? Ahora, si lo has inventado
para hacer creer que tienes la razón, pues bien por ti, ¿verdad? Pero sobre eso yo no lo dije, ¿sí? O sea, que lo hispano lo relaciono exclusivamente con lo español, pues tampoco. O sea, yo no, si ves mi video, yo jamás dije eso, ¿verdad? O sea, estás haciendo una falsa deducción, una falsa deducción de lo que yo dije, ¿sí? Según esto, pues tú estás deduciendo todo lo demás, pero yo no dije nada de eso. Yo mencioné que el país de Perú nace con el Imperio Español, ¿sí? Y que en el virreinato se está construyendo todo eso que más adelante será la nación peruana, ¿sí? Yo tampoco dije que las identidades nacionales, que había identidades nacionales antes de la independencia. Pues solamente eso es lo que te argumentaba, ¿no? De que no había una identidad nacional peruana antes de la independencia, ¿no? Y he sido consistente en eso. Yo no sé de dónde sacas todo eso que yo jamás dije. O no sé, a lo mejor estás pensando en otra persona, ¿no? Pero como te referías a mi video, pues bueno, pues yo estoy respondiendo de acuerdo, pensando que tú dices porque yo lo mencioné así, ¿no? Pero en todo caso no lo mencioné así, entonces estás haciendo una falsa deducción de lo que yo comentaba en mi video anterior. En cuanto a tus vecinos, ¿verdad? De esos que mencionas bueno, tal parece que los bolivianos, los ecuatorianos, los chilenos, etcétera, todos están mal, menos tú. O sea, todos son patrioteros, menos tú. O sea, parece que no te das cuenta que los bolivianos cuando reclaman o cuando dicen que sus danzas son de ellos, pues es una respuesta a eso que dicen los peruanos, o incluso que tú no he visto que lo niegues, ¿verdad? De eso de que el Bolivia es una provincia peruana, ¿sí? ¿Cuál ha sido tu respuesta ante esa pregunta? Pues no lo sé, así dices, no lo sé. Bueno, sí fue por lo que dijiste, ¿no? O sea, no aclaras tu respuesta. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué? O sea, ¿acaso Bolivia sí es una provincia peruana para ti? O sea, eso deberías declararlo. Y debe ser tajante, ¿no? Para mí, tus comentarios van en contra del hispanismo. Pues es lo que yo mencionaba, ¿no? Que es llevarse bien con los vecinos, o con los países hispanos, ¿sí? Y dejar atrás ese lenguaje de que todos esos territorios nos pertenecían a los peruanos, sabiendo que eso molesta a muchos, ¿sí? Si eso molesta, pues ya no insistes en eso, ¿verdad? Eso no es ser hispanista, eso es sembrar discordia. Luego dices que son los demás los que crean discordia y bueno, ¿qué quieres? Que los demás agachen la cabeza y acepten todo lo que dices. Si tú quieres en realidad unida la hispanidad, me parece que debes de bajarle un poquito esos sentimentalismos imperialistas que difundes en tu canal y transitar a una hermandad, ¿no? Luego dices que uno interpreta el hispanismo como un sometimiento al Estado español actual. Y yo jamás dije eso, jamás, ¿verdad? Precisamente es todo lo contrario, ¿no? Que valoraras, digamos, de que la hispanidad, o más bien la peronidad actual, o la que surge después de la independencia, proviene de esa hispanidad. O sea, la peronidad nace de la hispanidad que se creó, digamos, que se formó durante el virreinato español. Lo que yo menciono es que te definas solamente, ¿sí? Que no disfraces ese patrioterismo con una hispanidad o con el hispanismo, ¿no? Porque tú haces de Perú una nación antes de su independencia, eso es lo que estás haciendo, ¿sí? Eso es lo que defiendes en el fondo, que había una nación llamada Perú antes de su independencia, antes de 1821. Bueno, pues lo que hacen las naciones es diferenciarse unas de otras. O sea,
cuando en el virreinato era todo lo contrario. O sea, había diferencias, claro que sí, pero la cohesión era similar, la cultura española o la cultura hispana, ¿verdad? Apropiarse de ella. Entonces, ese desde mi punto de vista son fuerzas centrípetas, o sea, que te unen, ¿sí? O sea, eh, en el virreinato lo que estaba funcionando es que tratabas de unirte, esas diferencias no las tratabas de verlas menos y tratabas de unirte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la construcción de las identidades nacionales? Es todo lo contrario, ¿sí? Se construye un relato para diferenciarte del otro, ¿sí? O sea, esas ya son fuerzas centrífugas, o sea, estás tratando de diferenciarte de aquella España peninsular para decirte yo soy diferente a ti, ¿sí? O sea, las identidades nacionales son todo lo contrario, ¿sí? Entonces, precisamente dije que fue España quien sembró las bases de lo que hoy se identifica con lo peruano, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está esa leyenda negra que tú dices, ¿verdad? De que bueno, si uno cuestiona eso, que uno te cuestiona a ti eso, bueno, pues está construyendo una leyenda negra. ¿En dónde está esa leyenda negra? No, no es el catolicismo, las fiestas patronales, todo esa lengua española, lo que identifica al peruano actual y que proviene precisamente de, 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 de esa hispanidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es lo que dejó España, y cuando ahí estaba España en el virreinato, no había una nación llamada Perú, ¿sí? Porque era parte integrante de ese territorio, de esa monarquía, ¿sí? Perú no era dueño de nada, o sea, no había un ente llamado Perú que fuera dueño de los territorios, ¿no? Era el monarca. Algo similar pasó en México. Podemos decir que la Nueva España, con Filipinas, Centroamérica, con Cuba, todo eso era México. Pues no, o sea, eso no era México, ¿sí? Y bueno, y sobre esto, aprovechando, ¿verdad? Sería bueno que Patricio Lons no alimente falsos egos en los mexicanos, ¿no? Cuando dice, lo que perdió México cuando se separaron de España, eh, hablando de esas capitanías del virreinato, ¿no? Pues eso no era México, tampoco, ¿verdad? Aquí estoy también para que veas que no estoy tratando de que no haya un falso ego mexicano y que no lo hay, ¿verdad? En ese aspecto, en ese sentido, que los mexicanos por lo regular no dicen, ah, pues Filipinas fue de México. A lo mejor saldrá alguno que conoce más o menos, ¿verdad? Pero regularmente no se habla de eso. Entonces, no irnos por ahí, ¿verdad? No irnos y alimentar egos también de mexicanos que no viene al caso, ¿verdad? Pero volviendo a lo anterior, si tú dices, bueno, es que México es diferente, porque tenía otro nombre, ¿no? A diferencia de México, el virreinato del Perú, bueno, siguió llamándose Perú. Claro, pero el nombre no es lo que te hace, tú haces el nombre, ¿sí? Puedes cambiar de hábitos o de condición, de conductas, de comportamientos, sin cambiar de nombre. O puedes seguir teniendo las mismas conductas o condiciones con otro nombre, ¿sí? Entonces, de la misma manera, después de la independencia, es el país de Perú, ¿sí? El que hará importante ese nombre, ¿sí? Ya había un nombre importante llamado Virreinato del Perú, pero insisto, eso no era el actual Perú, ¿sí? Eso no era el actual Perú, porque ya mencioné por qué, eso no era una soberanía de un pueblo llamado peruano, no, eso era el territorio de la monarquía, ¿sí? Entonces, y sobre esto también tú mencionabas, ¿sí? Acerca de que no, la gente confunde división política con división administrativa, ¿sí? Pero en todo tu discurso sobre un Perú antes de la independencia,
lo que pone en relieve es la división política, ¿no? Entonces, si no fuera así, si realmente te creyeras todo eso de que pues, era una división administrativa, no andarías con el discurso de que todo era Perú en el sentido político, ¿no? O sea, yo creo que le atinas ahí en el video al decir eso, ¿verdad? Pero bueno, pues ahora incluyelo dentro de tu discurso y que sea congruente ese discurso, ¿no? Ya lo mencioné en el video anterior, si toda la gente de los virreinatos del Río de la Plata y de la Nueva Granada se hubieran rebelado porque querían seguir siendo peruanos, pues entonces sí habría ese Perú que tú estás diciendo, ¿no? Pero si no se rebelaron, no había esa noción de peruano que tú, no sé, o a lo mejor ya cambiaste de pensar, no sé, pero yo hasta el momento, yo así lo veo, ¿verdad? Al decir que había un Perú, este, antes, antes de la independencia, ¿verdad? Porque lo estás comparando con China. Si recuerdas en un video, dices, es que China fue invadido y también, o sea, bueno, pues que ya estás haciendo una comparación, ¿verdad? Pero esa unión espiritual con eso de que nos sentimos perdidos, o nos sentimos que perdimos territorio, está suponiendo que Perú era una nación, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿no es ese el argumento que utilizan los separatistas españoles para justificar su independencia? Que su región es una nación. O sea, ese es el argumento, ¿sí? Pero precisamente tú dices lo contrario. Tú mismo desmientes ese punto. Cuando dices que el Perú no se quería independizar eh, de la monarquía hispánica, no se quería independizar. Pues claro, porque Perú no era una nación. Perú no era una nación. Perú no era como China, ¿sí? Después de las independencias surgen los estados que administran los territorios que se adjudicarán. O sea, esos estados se adjudican el territorio, digamos. Y es hasta algunos años después cuando se consolida ese relato de nación, ¿sí? Que se construye ese estado, ¿no? Para poder para justificarse, ¿no? Entonces, ¿por qué no reflexiones sobre eso, ¿no? A mí me parece que hay unas contradicciones en tu discurso. Entonces, yo lo que te pediría es que te definieras, ¿sí? Si eres hispanista o difundes el hispanismo o el patrioterismo, ¿sí? O es lo que estás difundiendo. Entonces, hispanista para mí es cuando reconoces que España fue la que sembró las bases para el posterior país de Perú y que no hagas a España algo similar a los japoneses invadiendo a China, ¿sí? Porque les está diciendo invasores cuando estás comparando la invasión de Japón a China, ¿verdad? Cuando te estás comparando con China, ¿verdad? Dices, este, eh, oye, pero te preguntan, oye, pero pues eso era 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 de la monarquía hispánica. Dices, bueno, que China no fue invadida por Japón. O sea, entonces estás tratando por lógica se entiende que tú estás haciendo una comparación de China con Perú y la invasión japonesa a China, pues la estás comparando con una invasión española a, a un país que tú consideras que era Perú, ¿no? Entonces son cosas completamente distintas, entonces no confundas, ¿eh? O sea, Perú no era una nación, ni antes ni en el virreinato, ¿sí? Lo fue hasta que se consolida su independencia y bueno, ya construye ese relato de nación, entonces ya es cuando es una nación, ¿sí? Entonces también hispanista es que llevas una relación de respeto con la gente de los demás países, ¿sí? Pues que te posiciones claramente contra aquellos que dicen que Bolivia es una provincia, ¿no? Entonces, y de paso que te refieras a otras culturas y sabes a quién cuál me estoy refiriendo, ¿no?
no hayas una leyenda negra contra ella. No digas, estos eran civilizados y los otros eran unos salvajes. Hay que cuidar las formas. A lo mejor si tú estás convencido de ello, bueno, pues nada más decirlo de otra manera, ¿no? O sea, no te estoy cuestionando que sea cierto o no sea cierto, sino que cuide la manera de decirlo, ¿verdad? Porque, pues eso no, de mi punto de vista, no es de hispanista, ¿no? Entonces, ¿tú te consideras hispanista? Actúa como tal, ¿sí? Okay, con respeto a tu persona, capitán, pero tenía que decirte estas cosas. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Que estés bien.